muy buenas tardes a todos los que están presentes hoy en esta sala. Es para mí un placer tenerlos a todos aquí de invitados. Muchísimas gracias en serio por asistir a los conversatorios de 13 en Filbo y pues especialmente a este conversatorio que es nuestro cierre. Quiero contarles hoy que estoy con dos personajes invitados muy especiales. Uno de ellos es Astrid Ávila, que es parte del equipo de contenidos del Canal 13. Es una ávida lectora y además vocalista de una banda de punk, así que vamos a ver. Y estoy por aquí, por este lado, con Héctor Buitrago. Ya todo el mundo lo conoce, por supuesto, bajista de una de las bandas de rock más importantes de la historia de la música en Colombia. Y bueno, Héctor está invitado a estos conversatorios, por supuesto, por la importancia que tiene Aterciopelados, pero además porque el Canal 13 tiene este año una iniciativa muy importante, muy especial, y es un documental que se llama Símbolo Marciano, que va a salir a mediados de año, en el mes de julio, donde vamos a estar hablando sobre el recorrido musical, histórico y la importancia, por supuesto, de Aterciopelados. Así que muchísimas gracias por estar acá. Por favor, estén súper pendientes del documental y bienvenidos. Bueno, antes de empezar quiero contarles, no sé, seguramente hay gente que ya estuvo en los otros conversatorios. Esto es una iniciativa en la que quisimos más o menos tejer las líneas en las que la música y la literatura en Colombia se unen y bueno, de eso vamos a hablar un poquito hoy acá. De eso y de otras cosas que nos generan mucha curiosidad pues, teniendo a Héctor acá. Vamos a empezar, me gustaría empezar hablando de, digamos, esos inicios de Aterciopelados. Y antes de Aterciopelados, tengo entendido pues que Héctor, antes de tocar cualquier instrumento, fue convidado a una venta de instrumentos por allá en los años 80, y resulta que Héctor pues fue el heredero de un bajo que originalmente era de un señor llamado Pocho, apodado Pocho, que era de la banda Génesis, una de las bandas más importantes de, pues, digamos, de la historia del rock colombiano. Entonces quiero preguntarte cómo fue ese primer encuentro con la música a través, digamos, de esa ventana que fue Génesis para el rock en ese momento. Hola, buenas tardes. Gracias por venir, por acompañarme. Sí, así es. La historia de la llegada de la música a mi vida fue muy simpática, fue mágica, fue como milagrosa, yo creo, porque si la música no hubiera llegado a mi vida no sé en qué estaría, pero yo creo que ando mucho mejor en la música que en cualquier otra cosa. Y fue así. Yo vivía en el barrio Restrepo, allá con mi mamá, mi abuelita, y a veces salía a jugar fútbol en la esquina y en un potrero que había. Yo era muy introspectivo, no me gustaba casi salir, pero era hijo único, soy hijo único con mi mamá. Pero bueno, iba a jugar de vez en cuando fútbol y me conocían como el que le gustaba el rock, porque pues yo por ahí hablaba más o menos de eso, que me gustaba el rock y eso. En esa época todavía no había punk, eso era antes era 1980, sí. Un día llega uno de los chicos con los que yo jugaba fútbol, que ni siquiera era muy amigo mío, llegó y me golpeó ahí en la casa de mi mamá. Me dijo: hola Vicente, porque allá me decían Vicente. Hola Vicente, yo sé que a usted le gusta el rock, es que los del grupo Génesis están vendiendo unos instrumentos en la pizzería, creo que era Domo, o una pizzería en la 19. ¿Por qué no vamos a ver esos instrumentos? De pronto usted compra una guitarra y yo compro un bajo, compramos algo y formamos un grupo. Yo lo miré así como muy sorprendido, porque pues, ¿de dónde sale eso? Yo no sabía tocar ningún instrumento, mucho menos había pensado en formar un grupo. Pero bueno, yo oí Grupo Génesis y alguna vez había visto al Grupo Génesis en televisión y me había llamado mucho la atención. Era un grupo de los 70 que fue pues conocido acá, y fue un grupo que hizo una propuesta bien chévere con
músicas folclóricas, músicas tradicionales mezcladas con el rock. Entonces, pues, en vista de que era el grupo Génesis, pues yo arranqué así por curiosidad. Nos fuimos para la 19 y efectivamente, pues yo tampoco tenía muy ubicados a los del grupo Génesis, pero apareció el bajista y me dijo, así como todo rockero, con barba, pelo largo, y yo, wow. Y me dijo, mire, este es el bajo, yo se lo vendo, 40 pesos, creo que era un bajo maya. No, yo tampoco conocía muchos instrumentos. El hecho es que yo me deslumbré mucho y yo terminé comprando el bajo. Mi amigo no compró nada, dijo, no, tranquilo, yo después compré una guitarra, pero no, cómprelo. Y yo lo compré y me fui para la casa. Y llegamos y yo terminé con un instrumento, además lo veía grandísimo. Yo nunca había cogido un bajo en mi vida, y lo veía grandísimo. Yo, ya, bueno. Y el chico de la guitarra, después cuando nos encontrábamos por ahí, me evitaba. Me veía y se escondía, me evitaba. Y, no, ahora yo qué hago con este bajo. Y terminé con un bajo maya y empecé a sacar canciones a oído. Y yo pedía discos por correo en esa época y me llegaban. Sí, ya había hardcore porque yo ya compraba los discos y así fue que me inicié en la música sin haber cogido antes un instrumento, y gracias a que esta persona, este muchacho que ni muy amigo mío era, que ya ni recuerdo el nombre, me impulsó a ir a esa pizzería donde estaban los del grupo Génesis, que era una formación ya como mucho después de su época de esplendor. Muchos de los grupos de esa época terminaron tocando en pizzerías desafortunadamente, pero bueno, gracias a eso fue que recibí ese instrumento de Génesis. Años más tarde fue que me hicieron caer en cuenta que pues era algo simbólicamente muy fuerte, ¿no? Haber recibido del grupo Génesis de Colombia ese instrumento para continuar con la historia del rock colombiano. Bueno, y ahí de alguna manera tú pues empiezas por el punk y está esta banda Brigada Criminal que yo quisiera saber de qué iba esa fue la primera banda que tú tuviste. Sí, ya con ese instrumento y con los amigos del colegio con los que escuchábamos rock, en ese entonces ya llegó el punk, y gracias a que la música punk era como tan fácil de tocar, fue que nos atrevimos a formar un grupo. Nadie en Bogotá sabía muy bien de qué se trataba el punk. El baterista se llamaba Rosso, que era el compañero ahí de pupitre, y empezamos a buscar un guitarrista a ver quién se le medía, pero nadie entendía qué era rock, qué era la música punk ni el hardcore, y empezábamos a ver quién se atrevía, y pues era difícil porque ensayábamos y pues nosotros no tocábamos mucho, pero bueno, teníamos un par de bases ahí y los músicos que llegaban realmente no entendían mucho. Finalmente un amigo de Rosso, que tocaba música de los Beatles y que tenía guitarra eléctrica, que también era muy raro tener instrumentos por esa época, dijo, bueno, yo me le mido. Y empezamos a ensayar y le pusimos el nombre Brigada Criminal. Hicimos covers de grupos de punk españoles y tratamos de empezar a hacer canciones propias. La mamá del guitarrista trabajaba en un colegio nocturno en Chapinero y nos propuso que si tocábamos. Nos consiguió un espacio en una velada cultural una noche en el colegio donde ella trabajaba en Chapinero, y nosotros fuimos para allá y llegamos con todos el mohicano y el cuero y los taches y con el nombre de Brigada Criminal. Y recuerdo que nosotros tocábamos después de la estudiantina de la policía y subimos a tocar, íbamos a tocar 4 canciones, y en la segunda canción nos pararon, nos dijeron no, que por favor no más. Recuerdo que la segunda canción que tocamos se llamaba Antimilitar. Y pues bueno, terminamos de tocar
Y después de ese concierto, el guitarrista pues ya nunca lo vimos más. La mamá pasó a recoger la guitarra allá donde ensayábamos, a la casa del baterista, y ahí, hasta ahí llegó la Brigada Criminal. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta un poco relacionada con esto y es, bueno, está Brigada Criminal y luego viene Héctor en La Pestilencia como uno de los fundadores de esta banda tan importante en el país, y luego en los 90 fundaste un sello disquero que se llamaba Entre Casa, y Entre Casa fue uno de los primeros sellos en publicar un disco de música electrónica en el país. ¿Cómo ha sido para ti un poco esa transición musical en todos esos géneros, y crees que es diferente la forma de contar para cada uno de esos géneros o la forma de hablarle a la gente en cada uno de ellos? Bueno, yo creo que la música va evolucionando, ¿no? Y van apareciendo géneros que rompen con una tendencia o con unas músicas que llevan mucho tiempo ya, ¿no? Eso ha pasado con el rock, con el punk precisamente. Y pues a mí me gusta mucho la evolución de la música, ¿no? Pues a mí me gustaba el punk, pero también me gustaba el heavy metal, también me gustaba el new wave, me gustaba la música progresiva, el rock electrónico ese de la primera época. Entonces yo me salí precisamente de La Pestilencia, que fue el grupo que vino después de la Brigada Criminal, que tardamos mucho en armarlo porque realmente no conseguimos músicos que entendieran qué queríamos hacer después de ese grupo, la Brigada Criminal, hasta que años después fue que apareció Dilson, que llegó de Medellín, y con él pues fue que se armó La Pestilencia. Después de estar un rato con ese grupo, pues también ya me cansé y quise formar otra banda, y entonces ya conocí a Andrea y formamos Delia y los Aminoácidos, que fue el primer grupo antes de Aterciopelados. Y pasaron los años y pues como que queriendo hacer las cosas siempre así de esa manera, como queriéndolas hacer nosotros mismos, fue que surgió este concepto de Entre Casa. Y Entre Casa surge también en un momento en que hacer música fue más fácil, cada vez más fácil, gracias a la tecnología. Ya la tecnología nos permitía que con un computador, un micrófono y unos programas pudiéramos hacer canciones en la casa. Ya no necesitábamos ir a un estudio y ni siquiera ensayar, sino que podíamos hacer las pistas en el computador. Y de esa manera fue que surge ese sello Entre Casa, con el cual editamos un disco, el primer disco de música colombiana contemporánea, electrónica en su mayoría. Fue un compilado que llamamos Colombit, y fue para impulsar a esos músicos que estaban haciendo las cosas a su manera en la casa. Bueno, volviéndonos un poquito, yo quisiera saber cómo fue, digamos, tú empezaste en la música, en el punk, pero luego también empezaste a ser un poco gestor de la escena bogotana, y digamos, pues muchas personas te referencian como el primer punkero en Bogotá, y yo creo que eso está tan confirmado por tantas fuentes que puede estar siendo verdad. Y entonces en esa búsqueda del punk también empezaste a, digamos, a vincularte con los bares y con la gestión cultural de la música. ¿Cómo fue eso para ti? ¿Cuál era como ese impulso, no sé si político, no sé si cultural, o cuál era ese impulso para hacer que las cosas pasaran? Sí, desde el comienzo nos tocó hacer gestión, porque cuando empezamos a tocar con La Pestilencia, que digamos que ahí sí ya fue la cosa un poco más seria, lo que solíamos hacer era alquilar lugares, porque en ese momento pues no habían sitios donde poder presentar una banda de punk ni de rock, habían muy pocos espacios. Entonces nosotros alquilábamos un lugar que podía ser incluso de salsa, o un lugar, una discoteca,
alquilamos varias en Chapinero, entonces llegábamos a un acuerdo con el dueño, le pagábamos algo o generábamos un acuerdo en donde hubiese un porcentaje por las entradas para el lugar y el grupo La Pestilencia se quedaba con el resto. Lo que pasa es que nos iba bien, pues al comienzo iban muy pocas personas, iban tal vez unas 20, 30, pero al pasar el tiempo empezaron a llegar 100, 200, 300 y pues fue creciendo la escena punk, porque sí, en ese entonces no habían lo que se llamaba punks, no habían, pero nosotros vimos como algunos rockeros empezaban a cortarse el pelo, empezaban a ponerse las manillas, empezaban a raparse y como que surgió la escena punk en Bogotá, porque en Medellín sí existía. Pero pues esa gestión que hicimos con La Pestilencia no nos fue muy bien, porque lo que sucedía regularmente era que la gente que entraba, todos los punqueros, se entusiasmaban mucho y pogueaban y generalmente rompían mesas y la puerta, rompían cosas y La Pestilencia tenía que pagarle al lugar y entonces nunca quedábamos con un peso. Bueno, pero no, bueno, hasta ahí fue la primera gestión. Después ya, cuando yo salgo de La Pestilencia y formamos Delia y los aminoácidos con Andrea, tenemos que volver a gestionar un lugar donde tocar, un lugar incluso donde poder ensayar, porque pues no existían en Bogotá. Y entonces buscamos un lugar para montar un bar. Entonces de esa manera podíamos tener un método de subsistencia, también un lugar donde ensayar y un lugar donde poder tocar. Entonces todo estaba en uno y ahí montamos este primer bar que se llamó Barbarie, allá en la calle 10ª con carrera 3ª en La Candelaria. Y de ahí para allá pues vinieron muchos bares más después que también se llamaron bares alternativos y que también fueron como una escena que empezó en ese momento en Bogotá. bueno, mira, yo quiero preguntarte esto un poco como abriendo el contexto, ampliándolo un poco fuera de Colombia, y es más o menos en los años 60, 70 hubo una cosa que yo creo que todos conocimos y fue el boom latinoamericano, pues teniendo que ver con las letras, y era como estos escritores en todo el continente que estaban de alguna manera buscando cómo identificarnos, ¿no? Y en los años 90 siento yo que pasa un poco lo mismo con la música, empezando pues por supuesto en Colombia con Aterciopelados, pero también en otros lugares con bandas como Café Tacuba, como Soda Stereo. ¿Cómo sientes tú eso? Es decir, ¿te parece a ti que sí hubo alguna intención de pronto a propósito o no a propósito de generar una identidad latinoamericana a través de la música en esos años? Yo creo que sí, la escena del rock argentino ya existía y era una escena muy fuerte, pero de todos modos era una escena muy local, muy de ellos, aunque varios músicos eran conocidos en toda Latinoamérica. Y recuerdo que pues Andrea me decía que los cassettes circulaban con canciones de Sui Generis, de Charly García, de todos los grupos argentinos de esa primera época. Pero años más tarde, cuando llega esta ola de rock en español, que viene también ya de México, con grupos como Caifanes, que viene también grupos nuevos, nuevos para el momento, de Argentina como los Fabulosos Cadillacs, también de México La Maldita Vecindad, pues ahí sí se empieza como a generar una identidad más del continente, más latinoamericana, porque también nos podemos empezar a conocer más gracias a que hay unos canales de difusión importantes, como son las emisoras, como son canales de video, que permiten reconocernos, ver nuestras ciudades en los videos. Ya es más fácil, salimos de las fronteras ya no solamente en cassettes, sino en videoclips, en CDs, en emisoras de radio que empiezan a programar esa música en varias emisoras en ciudades de Latinoamérica, y eso hace que como que nos veamos,
nos creamos, ¿no? Nos creamos como que nosotros también podemos hacer y podemos conformar una escena latinoamericana. Ese momento fue bien importante. Se conformaron también sellos discográficos como el sello Culebra en México, en donde empezaron a surgir y a firmar bandas mexicanas, firmaron a Terciopelados y la escena empezó a crecer mucho. Bueno, para que hablemos un poquito de como de esas influencias literarias, pues hay una canción que yo creo que es, digamos, una pues de mis canciones favoritas, y creo que es una canción muy diciente del momento en el que estaba Terciopelados, y es la canción Siervo sin Tierra, que entiendo yo, pues me imagino que está completamente inspirada en la novela de Eduardo Caballero Calderón. Entonces te quería preguntar por esos primeros discos, digamos, Con el corazón en la mano y El Dorado, y cómo esa influencia literaria se conectaba también con la otra influencia literaria que era, digamos, la poesía de la calle. Sí, que ustedes lograron como retomar eso y ponerlo a dialogar como con este otro elemento. ¿Cómo ves tú como esa influencia de las varias literaturas? Sí, nosotros editamos con Aterciopelados el primer disco Con el corazón en la mano en el año 92 y luego El Dorado en el año 94. Y ahí venía una canción, sí, que se basa en ese libro de Eduardo Caballero Calderón, que es Siervo sin Tierra, que es un libro que leí cuando era más pequeño y pues realmente sí me impactó muchísimo, porque es una historia que es muy fuerte, muy dolorosa, y que creo que es la historia de nuestro país, y que ahí seguimos viviendo esa historia, reflejando ese dolor de saber que hay muchas personas que trabajan la tierra, que no tienen un lugar, que no tienen una tierra, que luchan toda su vida por tener una tierra y nunca la pueden tener. Es una novela que me impactó muchísimo, y esa canción tiene un juego de palabras y pues es la versión aterciopelada que trata de retratar pues esa historia de Colombia, ¿no? La historia de Colombia de la injusticia, de la inequidad, de cómo muchas personas no tienen tierra y pocas personas tienen mucha, y de la cual no hemos salido todavía. Mira, yo quiero preguntarte sobre una cosa, y es, quiero que hagamos un paralelo entre tres cosas puntuales, y es, primero, uno siente que Aterciopelados tiene dos líneas conceptuales que son muy claras. Por un lado está pues el tema de lo femenino, que es bastante pues claro en el personaje de Andrea, y por otro lado lo conceptual también, que tiene que ver con el medio ambiente. Y quiero que hagamos el paralelo entre lo que fue Caribe Atómico, que es considerado por muchos el primer disco conceptual de Aterciopelados, con canciones como Humo y Alquitrán, que tenían como ese contenido tan poderoso con respecto al medio ambiente. Y luego 10 años después sale este disco Río, que también es muy relacionado con el tema medioambiental. Quiero que me hables cómo podemos ver eso hoy en día, que esos dos temas, lo femenino y lo del medio ambiente, son tan visibles ahorita. ¿Cómo lo cuentan ustedes en este contexto actual? Sí, vienen esos dos primeros discos de Aterciopelados, Con el corazón en la mano y El Dorado, donde exploramos más situaciones cotidianas, incluso relaciones de pareja, la cultura popular. Siempre estuvo muy presente en la primera época de Aterciopelados, y pues todavía, pero ahí era más marcado. Ya en discos como La Pipa de la Paz y en Caribe Atómico, los temas se vuelven más universales, y empezamos como a tener otras inquietudes, otras búsquedas, y surgen esas temáticas. El tema de la mujer en Andrea, pues en mí también, y el tema de la ecología, el tema del planeta, el tema de lo ancestral, que también creo que por ese lado del camino de la reconexión con lo ancestral y la reconexión con lo indígena nos lleva a la ecología, a la conexión con la naturaleza y a la reconexión con los elementos, con el cosmos,
y con esa espiritualidad indígena que aquí está presente y todavía vimos en ese momento que estaba viva, que era una espiritualidad viva y que todavía la podíamos experimentar. Y de esa manera pues fue que tuvimos contacto con tradiciones indígenas, con taitas de algunas comunidades indígenas, estuvimos en ceremonias de medicina, en ceremonias con médicos tradicionales y sí, nos reconectamos con el territorio, nos reconectamos con nuestra historia y de ahí, de esas experiencias surgieron muchas canciones. Quiero preguntarte algo puntualmente con eso que tú hablas de lo ancestral y a mí me parece, y esto también, no sé, es un poco una percepción personal, que la tradición oral es la semilla primera de la literatura colombiana. Yo quiero que me hables un poco, por ejemplo, si tú crees que la música podría ser también tradición oral y lo que ustedes hicieron en esa reconexión con lo ritual, en esa reconexión con lo ancestral, también fue de pronto se me olvidó la palabra, como tratando de hacer esa tradición oral visible. Sí, definitivamente la tradición oral pues es la manera de compartir esos mitos, esas historias y llevarlas de generación en generación y al tener contacto así vivencial con ese conocimiento, con esa sabiduría, pues creo que también de alguna manera a nosotros nos impactó y nos sirvió muchísimo para las canciones, para nuestra vida, para también nuestro propio camino espiritual, ¿no? Porque también en esa primera época, después de entender un poquito nuestra misión en la vida, después de darnos cuenta dónde estábamos, que éramos unos pues artistas con fama, con reconocimiento, entendimos también que teníamos una misión en la vida y que teníamos que caminar de una manera digna, de una manera ejemplar, porque teníamos muchos ojos encima, muchos oídos encima, muchos niños, muchas familias. Aterciopelados en un momento fue un grupo súper popular entre los niños. Muchos niños escuchaban canciones como Florecita Roquera. Bueno, fue un momento pues así muy impactante para nosotros, en donde nos preguntamos muchísimas cosas de por qué estábamos donde estábamos. Y pues sí, fueron cambiando las inquietudes, fueron cambiando la forma de ver el mundo y fuimos acomodándonos también a esas nuevas situaciones, fuimos aterrizando la fama, fuimos encontrando maneras de aportar a la comunidad con nuestras canciones, con nuestras acciones y pues empezaron nuevas etapas. Bueno, ya para el año 2006 publican un disco que es de mis favoritos, que es Oye. Y yo quiero preguntarte, digamos, por el componente político de ese disco, puntualmente Canción Protesta, que pues digamos los llevó a participar en una serie de eventos con la ONU, con Amnistía Internacional, y quiero preguntarte por un lado si digamos el contexto y la coyuntura política en el que ese disco surgió tuvo que ver con el contenido de las letras, y también cómo ves tú digamos el impacto que puede llegar a tener la música cuando se juntan las instituciones, en este caso pues la ONU, si tú ves que eso genera un impacto digamos amplio. Sí, yo creo que Aterciopelados fue un grupo político desde el comienzo, porque la misma manera de querer hacer las cosas nosotros mismos a nuestra manera, de no copiar otros grupos, de ser atrevidos también a la hora de fusionar los diferentes géneros, de escribir sobre situaciones muy colombianas, muy nuestras.
de tratar de ver quiénes éramos, para dónde íbamos y de dónde veníamos. Incluso la misma manera de vestirnos, la manera de hablar, todo fue de alguna manera político. Hablar de lo ancestral, hablar de la tierra, en ese momento pues era nuevo para el rock, a pesar de que no era tampoco algo novedoso si miramos grupos como Génesis, que ya lo habían hecho quizá 15, 20 años después, pero era algo que se había olvidado y el nuevo ciclo había empezado, y a nosotros pues nos tocó de nuevo volver a remover esto de saber de dónde veníamos y hacia dónde íbamos, de recoger todas esas influencias, todas esas raíces y ponerlas a andar, también con las antenas mirando en el presente, para que hiciéramos una música que fuera fresca. Y pues muchas canciones tenían una intención política, canciones que hablaban de la paz, canciones que hablaban de lo ancestral, canciones que hablaban de la mujer, y una de ellas fue esa precisamente, de rendir un homenaje a esos músicos que quisieron cambiar el mundo a través de las canciones. Y esa canción la llamamos así precisamente, Canción Protesta, que sirvió para acompañar una campaña con la ONU. Recuerdo que estuvimos presentándola cuando estaba celebrando, se estaba conmemorando un aniversario de los derechos humanos, de la proclamación de los derechos humanos, y pues esa canción tuvo mucha resonancia en ese sentido, apoyando esa campaña. Y pues fue una de las campañas que estuvimos apoyando en ese momento. Pero yo siento que sí, defender nuestra posición, atrevernos a hacer lo que hicimos, buscar una identidad de rock colombiano, fue una posición política que Aterciopelados y otros grupos del momento nos atrevimos a hacer, que fue encontrar esa identidad de un rock colombiano, de hablar de nuestro país, de nuestra cotidianidad, de la situación política, y de mostrar a Colombia de otra manera. Me voy a devolver un poquito a lo que estábamos hablando hace un ratico sobre el tema ritual y ancestral, porque hay algo que yo quiero que nos cuentes, y es una iniciativa que se llama Canto al Agua. Yo sé y entiendo que hay mucha gente que no sabe qué es Canto al Agua. Quiero que nos cuentes qué es y cómo nació ese proyecto, de qué se trata. Allá en el barrio Restrepo, donde yo crecí, a 2 cuadras, cruzaba el río Fucha. El río Fucha ya estaba canalizado y yo iba a jugar mucho allá y me tiraba por el pasto, y el río estaba contaminado, pero igual ahí jugábamos mucho, y a mí me impactaba bastante que lo usaban de basurero. Yo veía cómo botaban desperdicios, llantas, colchones, bueno, era impresionante, y yo creo que eso me impactó bastante cuando yo debería tener por ahí unos de 12 a 15 años. Y eso más adelante siento que fue lo que detonó que empezara a tener esa conexión con el agua. Por eso escribí una canción que se llamó Caribe Atómico para el álbum del 1998, y después escribí la canción Río en el año 2006 para el álbum del 2008 que se llamó Río. Y pues también buscando maneras de activar más personas para tomar conciencia del estado de los ríos en una ciudad como Bogotá, en donde nuestro principal río es contaminado, olvidado, donde lo que pasaba antes era que la mayoría de las personas nos cruzábamos a la otra orilla para huir de los vapores y de los olores del río Bogotá. Entonces, buscando una manera más concreta de encontrar acciones, surge Canto al Agua. Canto al Agua en el año 2010
Lo empezamos con Catalina Salguero, que es una chica que trabaja con el sonido también y haciendo sanación a través de las vibraciones del sonido, a través de los cuencos de cuarzo, y la conocí precisamente en una actividad que estaba realizando en el Parque El Virrey, el Día de la Tierra. Hablamos y quedamos de reunirnos unos días después para ver si hacíamos ese tipo de acciones, pero para el agua. Y fui al apartamento de ella, nos conocimos bien, hablamos de lo que estábamos haciendo, y para el 22 de marzo del año 2010 decidimos hacer el primer canto al agua, así lo llamamos. Fuimos al río Bogotá, al Salto del Tequendama, y allá estuvimos cantando varias canciones. Fuimos con Andrea, llegaron más o menos unas 300 personas. Estuvimos ahí con varios colectivos ambientales, con unos líderes indígenas, con algunos músicos, y digamos, la esencia del canto al agua es que hagamos una meditación y que a través de nuestra voz enviemos vibraciones y pensamientos bonitos para el agua. Esto surge un poco por todas las tradiciones ancestrales, por los pueblos originarios y los pueblos indígenas que han hecho eso, han ido siempre tradicionalmente a los ríos y han cantado, han hecho pagamentos, han hecho ofrendas y lo siguen haciendo hoy en día a los ríos. Entonces, recuperando eso y también recuperando y aprendiendo de la física cuántica, que ha demostrado precisamente que todo lo que los pueblos originarios hacían tiene un efecto, que el agua sí escucha, que el agua tiene conciencia, que el agua tiene memoria. Hay muchos libros en donde se pueden ver los experimentos que se hacen con este tipo de estímulos hacia el agua. Tal vez el libro más famoso es Los mensajes ocultos del agua, del doctor Masaru Emoto, en donde él logra fotografiar los cristales del agua después de haberlas sometido a diferentes estímulos. Entonces, pues los cristales que se forman son bien armónicos. Entonces, mezclando todo esto es que decidimos hacer estas meditaciones e invitar a que cualquier persona lo pudiera hacer. Y además de hacer esa meditación simultánea, porque pues originalmente la hicimos en el Salto del Tequendama, pero algunas personas que no pudieron ir la hicieron en otros lugares, y desde Chile también ya se sumaron en el año 2010, y ahí empezó todo. Ya pues también más adelante se hacen otro tipo de cantos, y las personas pues hacen lo que sientan dependiendo del lugar donde estén. Pero es una iniciativa que ha crecido mucho desde el 2010 para acá, pues se ha replicado cada 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, y ahora este año ya fueron más de 500 lugares en el mundo haciéndolo simultáneamente. Bueno, quiero volver un poco a la discografía y quiero que nos cuentes cómo fue para ti producir, componer y tocar el primer disco de Connector, que digamos que es un disco que tiene un montón de influencia, digamos que tiene la influencia de la medicina ancestral por un lado, pero también la influencia de la electrónica, del rock en español. Y cómo fue para ti, digamos, abordar el proyecto solista y grabar ese primer disco de Connector. Sí, en el año 2000, después de grabar el disco Gozo Poderoso, vino un disco de grandes éxitos. Luego Andrea quedó embarazada y pues ella compuso muchas canciones por vivir esa experiencia, y decidimos entre los dos más bien editar un disco de Andrea Echeverry hablando de todo, de toda esa temática del embarazo, de todo lo que estaba sintiendo, y yo fui el productor. Se llamó Andrea Echeverry 1, sale en el año 2004 creo, y ahí se abre la puerta para que yo también recupere muchas de las pistas de las grabaciones que yo tenía por ahí guardadas, que no habían podido quedar en los discos de Aterciopelados, y también explorar un poquito más a ver hacia dónde quería ir ya como Héctor Buitrago, como Connector, y no como Aterciopelados. Y pues surge la música indígena más presente, las músicas andinas, los mantras,
la música electrónica, una música más cinematográfica, y todo eso lo mezclo, lo produzco y edito ese primer disco que se llamó Connector 1 en el año 2006, con la colaboración, pues participan Julieta Venegas, participa ¿cómo se llama? ¿Quién? Fernanda Takai de Brasil, sí, Fernanda Takai que la habíamos conocido hace años antes. Ella canta en la canción del ají, ¿quién quiere ají? Y bueno, y es un disco que sí reúne muchas influencias de músicas indígenas, músicas chamánicas, músicas folclóricas, rock y electrónica. Y creo que esos trabajos individuales también nos ayudaron mucho para lo que fue después Aterciopelados y lo que actualmente es Aterciopelados, porque en esos trabajos individuales Andrea también estuvo trabajando como productora de sus propios discos y yo estuve haciendo todas las cosas que hacía Andrea. Tuve que cantar y también ponerme en los pies de ella, que era ser el frontman y tener que estar cantando y ser la voz líder de una banda. Bueno, tú has estado, digamos, te has movido en un espectro muy amplio de maneras de hacer música y de abordar la música, con Entrecasa, con el sello independiente y ahora recientemente, digamos, con una disquera muy grande como es Sony. Entonces quisiera preguntarte, ¿cuál es el impacto creativo de firmar con una disquera como Sony? Bueno, nuestra historia con las disqueras es también bien divertida, porque al comienzo cuando estábamos con Delia y los aminoácidos, pues no pasaba nada en Colombia. Cuando cambiamos a Terciopelados ya se empezó a sentir como un interés de las disqueras y nosotros en ese momento, en el año 1992 yo creo, teníamos con Aterciopelados más o menos unas 6 canciones propias y tal vez unos 6 covers. Cuando nos llamó BMG para hacer el primer disco, recuerdo que yo contesté y me dijeron que si quería hacer que si Aterciopelados quería grabar un disco, que si estábamos listos, que porque ellos querían que lo grabáramos ya. Nosotros no teníamos todas las canciones listas, pero yo le dije sí, claro, de una, claro, ¿qué hay que hacer? Y fue así que tuvimos que correr a componer canciones porque teníamos que entrar a grabar en un mes. En ese entonces nos teníamos que ver con personas de la disquera que no entendían cuál era el éxito de Aterciopelados, entonces nunca opinaron mucho. Sin embargo, teníamos toda esa maquinaria de una disquera grande que nos ayudaba a poner canciones en la radio, que tenía todos estos medios de difusión, que nos llevaban a hacer entrevistas y todo esto, y por eso fue que Aterciopelados pues tuvo el éxito tan rápido, ¿no? Porque teníamos toda esa maquinaria ahí funcionando. Todo esto duró así hasta el año 2000, hasta el disco Gozo Poderoso, en que pues las disqueras también tuvieron una crisis. BMG cerró en Colombia y nosotros también quisimos irnos por la autogestión, por nuestro propio sello, y nos movimos de manera independiente hasta el año 2014. Fueron como más de 10 años en donde estuvimos trabajando independientemente, y ahora en el 2014-2015 firmamos con Sony, que pues básicamente son un poco, viene derivado de BMG porque Sony compró BMG y estamos de nuevo con una multinacional. Ahora sentimos que las cosas han cambiado mucho, nos hemos acomodado a las nuevas maneras y a las nuevas formas de cómo se mueve la música, incluso de cómo se relaciona el público con la música, y pues estamos bien. Igual creo que también es chévere tener ese apoyo de una discográfica que también hace que nosotros podamos delegar muchas cosas que antes en los discos Río, Oye, pues teníamos que hacer mucho trabajo. Ahora lo realiza la disquera y eso también nos ayuda bastante, sobre todo a concentrarnos más en la parte creativa,
en lo que es las canciones y la parte estética. Bueno, ya para finalizar, me podría quedar preguntándote más cosas, pero para terminar quisiera como volver al principio de esta conversación, que era como este recambio generacional con esta banda legendaria como fue Génesis. ¿Tú sientes que hay otras bandas en este momento que están de alguna manera como recibiendo esa herencia generacional del rock de Aterciopelados y de los proyectos de ustedes en este momento? Sí, yo creo que sí. Cuando Aterciopelados, 1280 Almas, La Derecha, todos esos grupos empezamos a surgir, se pensó que iban a venir, no sé, 100, 200, 300 grupos, pero no fue así. Desafortunadamente fuimos pocos. No existía una infraestructura. Yo creo que eso era lo que causó que no hubiese un seguimiento de grupos que tuvieran también repercusión a nivel internacional. Siguió una escena, pero la escena no pudo prosperar mucho, y es hasta ahora, hasta hace, no sé, unos 10 años para acá, que vemos que ahora sí hay una escena muy, muy, muy vibrante, muy potente, con mucho talento y con un nivel musical también muy alto. Y ahora pues sentimos que Colombia es una de las potencias musicales pues no lo llamemos del rock en español, pero sí de la música latinoamericana en muchos géneros. Y pues por no hablar de la música urbana, que Colombia pues es una de las potencias a nivel pues mundial incluso, porque sabemos que el género urbano incluso está quitando el espacio a la música anglo, gracias a las nuevas plataformas digitales. Bueno, el tiempo aquí es muy cortico, como dice Astrid, nos encantaría seguir preguntándote cosas, pero vamos a darle la oportunidad a las personas que vinieron. Tengo entendido que vienen varias asociaciones de seguidores de Aterciopelados, entonces tenemos tiempo para dos preguntas. ¿Quiénes? Espera un segundo. Buenas tardes a todos, buenas tardes a Héctor, Buenas tardes. Un saludo especial a Andrea. Somos Atercioparche, la tribu seguidora de Aterciopelados. Los invitamos a que nos sigan. Estamos como Atercioparche en Facebook y en las redes sociales como Twitter también e Instagram. Estamos presentes siempre aquí apoyando la banda, los hemos querido mucho. Queremos brindarles nuestro aprecio hoy y pues de paso también entregarle un detalle a Héctor que el grupo le tiene, el club le tiene. Entonces, Bueno, gracias a la Atercioparche. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Si quieres acercarte aquí adelante, por favor. Que como cumplo años en mayo, me estaban dando un cumpleaños adelantado. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Héctor, bajo la noción de lo que nosotros ahora, estas generaciones, llamamos rock en español, que es ese rock latinoamericano de donde provienen todos ustedes, ¿qué es lo que usted siente que se ha ganado en términos de ese rock? ¿Y qué es lo que siente que se ha perdido de todo ese legado que ustedes han dejado y de todo el legado que dejó esa onda del rock en español de los 80s y los 90s? Bueno, han cambiado mucho las cosas, ¿no? El rock en español en un momento fue el género más masivo, más popular. Todas las emisoras y todos los canales de video programaban rock en español. Ahora el rock en español yo creo que es un género que es más de un nicho,
aunque algunos grupos estamos moviéndonos pues en varios de estos nichos y pasamos a veces a lo popular, a lo mainstream, y hay otros géneros que ahora son los géneros más populares. Entonces pues eso es algo que se ha perdido. Sin embargo, algo que se ha ganado es lo que decía hace un momento. Ahora hay una escena mucho más numerosa, donde hay muchos grupos y muchos músicos que viven de la música, que tienen sus proyectos, que se mueven y que incluso se mueven de manera independiente y pueden vivir de la música. Y el nivel de los músicos también ha crecido mucho. Las mezclas, las fusiones cada vez son más sofisticadas, son mejor logradas. Entonces en ese sentido pues ha mejorado mucho la escena, pero pues ya no es una escena la más popular. Sin embargo pues como te digo, la fusión con otros géneros permite que ese espíritu del rock en español siga entregando pues canciones y grupos y propuestas todavía en este momento, y es una escena muy vital y muy vibrante. ¿Alcanzamos a hacer una pregunta más? Sí. Una más rápido. Bueno, ¿cómo estás, Héctor? Bueno, la pregunta así rápida, como artista, yo veo que los sellos discográficos pues están como avanzando a ser independientes, porque de pronto ahora ellos piden dinero para uno como artista producirse. ¿Eso en tu tiempo era igual o fue una decadencia de la parte discográfica y comercial de la música? Pues no sé si entendí bien. ¿Te piden dinero para grabar? Para producir, sí, exacto. Bueno, sí, es que han cambiado mucho las cosas. Antes, pues también una cosa buena de antes era que pues, las disqueras daban todo el dinero para la producción y invertían en los grupos, pero sin embargo había que esperar mucho tiempo al estudio, a los productores, todo esto, ¿no? Ahora, con toda la historia que hablamos de entre casa y que es más fácil tener un estudio en la casa, pues los grupos podemos hacer los discos en la casa, podemos hacer las canciones, podemos producir en un estudio casero. Eso también está bueno, ¿no? Ahora ya no hay que esperar que una disquera lo haga. Pero pues sí, hay muchas cosas que han cambiado en la industria musical. Creo que los grupos también tienen que saber para dónde quieren ir, tienen que estar seguros del camino que quieren recorrer. Lo importante pues es la música, disfrutar hacer la música, vivir la música y no extraviarse por otros caminos que pues la industria puede generar esas confusiones en los músicos y puede generar esos desvíos de los caminos de los músicos, porque sí, hay muchas cosas pasando, muchas propuestas, pero bueno, yo sé que hay muchos sellos que todavía ofrecen a los grupos la manera de el dinero para que los grupos hagan sus discos. No sé por qué piden dinero, no sé cuál será el ejemplo. Bueno, yo lo digo desde mi punto de vista, desde mi contexto, ¿no? sé otras personas tirando otra cosa, pero desde mi contexto. Ya, pues sí, hay casos así, pero como te digo, pues yo creo que es un momento también muy especial y muy interesante con la música, porque están todas las plataformas para difundir la música y están también las maneras de hacerlo más fácil que antes. Entonces, pues ahora ya dependes de la creatividad de cada uno. En cuanto a la difusión, pues la difusión es más fácil, pero hay muchísimos más grupos, hay mucha más competencia. Entonces, pues sobresalir requiere creatividad, no solamente en la composición, no solamente en las canciones, sino de la manera también en las estrategias, incluso para darse a conocer. Entonces, pues es un momento también como con muchas posibilidades y todo tiene que ver con la creatividad. Gracias. Bueno,
Astrid, Héctor, mil gracias por acompañarnos hoy en este cierre de Filbo en 13. Muchísimas gracias a ustedes. Por favor, pendientes del canal 13 para que no se pierdan el documental Símbolo Marciano. A mitad de año, en el mes de julio, va a salir el documental. Y si quieren repetir este conversatorio, también pendientes de las redes sociales del canal 13, porque este y los otros cuatro conversatorios van a estar rotando en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos siempre al canal 13.